Un saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí es un placer estar una vez más en esta preciosa tarde con todos ustedes para que compartamos en esta devocional de la presencia del Señor y compartamos de su palabra y que reflexionemos en algunas melodías también que podemos escuchar y podemos ser edificados. Así que bienvenidos y Ipú del Triunfo acá en la ciudad de Medellín y a todos los demás hermanos que se están conectando. A todos los amigos que están con nosotros también les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Qué bueno que en esta tarde, a lo menos en este sector, está la tarde lluviosa, pero esperamos que aún así con lluvia podamos disfrutar de la presencia del Señor. Saludamos a la hermana Alice, al hermano Jonathan, saludamos a Valentina, a la hermana María Elena Prisco, saludamos también al hermano Víctor Pineda, a la hermana Nubia Valencia, también le estamos saludando en el nombre del Señor. Y a todos los demás que se han venido conectando y que se estarán conectando durante esta transmisión. Repito pues, de la devocional que celebramos los días jueves y domingos para que la iglesia en el IPUC del barrio El Triunfo, a lo menos a través de estos medios los podamos utilizar y podamos encontrarnos por la fe y poder disfrutar de la palabra del Señor y algunas canciones. Vamos a escuchar otra melodía y ahí, con base a lo que escuchamos en una melodía de hace muchísimos años, vamos a sacar un preciso tema para la gloria del Señor y para nuestra edificación. Escuchemos. Amén, gloria al Señor. El Shaddai, el lenguaje hebreo que traduce o significa el Todopoderoso. Y yo creo que el Todopoderoso es el que nos está haciendo convocar a través de los medios, porque si es todopoderoso, pues no lo limita a nadie para que nos podamos a través de la tecnología comunicar y poder encontrar por la fe a la distancia, pero nos convoca el Todopoderoso, que ahora tiene el nombre que dice la Biblia que es sobre todo nombre, y su nombre es Jesús, el cual fue dado a los hombres ese nombre para que nosotros seamos salvos. Así que agradecemos al Señor por la inteligencia y los dones que dio a los hombres, dice la palabra, para que a través de la inteligencia y los dones podamos nosotros también darle buena utilidad a la tecnología, ya que es previo conocimiento de lo que está pasando a nivel mundial. Y estamos orando y seguiremos orando para que el Señor regule y pueda cada país, cada nación y el mundo entero encontrar la solución que realmente necesita para lo menos continuar la vida cotidiana. En este caso para nosotros es fundamental y es de mucho aprovechamiento porque estamos transmitiendo la palabra y estamos predicando a tiempo y afuera de tiempo. Hay muchas congregaciones también que están transmitiendo todos los días y palabra es lo que hay en las redes sociales. Así que agradecemos al Señor por la disposición de tantos hermanos que están sirviendo al Señor y están dispuestos para mostrar de que Jesucristo es el Shaddai, el Todopoderoso. Y el Todopoderoso es el que nos está convocando a todos aquí. Así que reiteramos pues la bienvenida a toda la amada iglesia de la Ipú del Triunfo y a todos los demás hermanos y amigos que también están con nosotros. Y también un saludo para los que han diferido por situaciones de trabajo o porque de pronto no están con nosotros, que en algún momento puedan ver esta transmisión, esta predicación. Realmente lo que nosotros hacemos por los medios, pues a lo menos de mi parte, y lo que le transmitimos a la iglesia son devocionales, porque llegará el momento en que nos volvemos a reunir y estaremos todos, aunque de una manera muy distinta ya porque el mundo ha cambiado, pero la idea es que el culto sea presencial. Esencialmente lo que simboliza ahora el culto es lo mismo que se simbolizaba en el pueblo o que se hacía literalmente en el pueblo de Israel, y la manera era sacrificio. El sacrificio era la mediación para la aceptación de Dios perdón de los pecados al pueblo de Israel, a través de lo que hacían los sacerdotes en el sacrificio y en el holocausto. Dios lo vuelve simbólico a través de la explicación que nos da el apóstol Pablo y nos dice que presentando vosotros vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que ustedes de su casa puede ser un sacrificio vivo para Dios. No literal, pero sí simbólico. Nosotros lo que hemos aprendido es que hemos ofrecido nuestra vida al Señor para que a través de ofrecer nuestra vida, nuestra voluntad al Señor, a eso le llamamos sacrificio.
y a eso se le llama sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y a eso también se le llama culto racional. Así que con nuestra mente completa estamos aquí transmitiendo y esperamos que todos los que estén conectados y los que se vayan conectando también estén con todos sus 5 sentidos bien puestos en esta devocional. Si usted lo considera, transmítalo o compártalo con otras personas, con otros amigos, con otros grupos, para que también puedan escuchar y vernos y podamos todos salir edificados, porque realmente para eso es la palabra. Yo no he acostumbrado, o a veces hablo mucho de mí, pero en este caso hemos aprendido hace ya un tiempo que para nosotros lo más importante, o a lo menos en lo particular, lo más importante es presentar a Jesucristo. Y hoy lo vamos a presentar como el Todopoderoso. Vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado ¿cuánto vale? De eso vamos a hablar. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale qué? ¿Cuánto vale era lo que le creían muchas personas que valía el poder del Espíritu Santo? Vamos a hablar de la obra o del poder del Espíritu Santo. Vamos a hablar de algunos minutos de eso, pero el tema hoy es ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale qué? El poder del Espíritu Santo. Para muchos quizás será de valor financiero, pero para nosotros no tiene precio. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y les voy a explicar a ustedes de qué manera el Espíritu Santo no tiene valor económico y de qué manera el Señor nos ha enseñado a través de su palabra cómo podemos disfrutar y aplicar el Espíritu Santo en nuestras vidas y en beneficio de los demás. Así que bienvenidos pues, hermanos y amigos, a la devocional de la IPUC El Triunfo. Antes de comenzar la lectura y la explicación de este tema, me gustaría que hiciéramos unas palabras de oración. Vamos a orar por las necesidades. Quiero decirles que gracias a Dios ya es de previo conocimiento también. El día de ayer, se pasó la información de que a partir del domingo se va a hacer un plan piloto o una especie de ejercicio o experimento nuevamente con algunas denominaciones, y entre ellas está la Iglesia Pentecostal, donde se va a celebrar culto con todo el protocolo de bioseguridad y de las restricciones realmente que son necesarias. Yo siempre lo voy a decir, que si a nosotros nos gusta que nos obedezcan, nosotros también debemos de someternos a las autoridades, porque la Biblia dice que son puestas por Dios, establecidas por Dios. Y entonces estemos orando. Yo le digo a la iglesia muy fervientemente que nosotros, nuestro lenguaje no es un lenguaje de positivismo, sino un lenguaje de esperanza y de confianza en el Señor. Así que nosotros, al escuchar ayer que de parte de Presidencia se ha permitido que se haga un experimento con base a lo que nosotros hacemos, que es presentar nuestros cuerpos y hacer culto, agradar al Señor también y salir nosotros plenos de la presencia del Señor. Esperamos pues que esto sea bendecido por el Señor, sea bien hecho y que se vayan abriendo nuevamente nuestros templos, que son en todo el país aproximadamente 4.700 congregaciones o pastores, y esperamos pues que el Señor siga, aunque a través de las redes sociales podemos hacer culto, pero yo les digo honestamente, el Señor es muy presencial, el Señor es muy personalizado, y el Señor nos ha llamado a convocarnos. Y aunque nos estamos convocando, reitero, por las redes sociales, yo en eso sí me digo y le digo a los demás, yo quiero sentir al Señor como desde el principio, y podemos orar con ese anhelo de que el Dios nos pueda permitir nuevamente, así sea con grupos reducidos, pero que presencialmente podamos disfrutar y cantar y hacerle como Dios se lo merece el reconocimiento. Así que sigamos orando y confiando, porque aunque el mundo haya cambiado, pues en el mundo han pasado muchísimas cosas y el mundo ha aprendido a sobresalir y a pasar todas esas situaciones. Y cuánto más nosotros, los hijos de Dios, debemos de aprender a sobrellevar esta situación y aprender a tener paciencia y aprender a hablar, a tener lenguaje de esperanza y de confianza en el Señor, para poder que en algún momento volvamos a reunirnos. Ya tenemos todo listo en la IPU El Triunfo, estamos esperando que nos permitan, con la ayuda del Señor, poder celebrar nuestros cultos para la gloria del Señor. Entonces vamos a orar, los invito, eso les había dicho al inicio. Oremos al Señor para que nos bendiga a través de este tema que vamos a tratar. ¿Cuánto vale? Es lo que vamos a hablar hoy. Oremos al Señor. Bendito Jesús, Padre Santo, una vez más, invocamos tu nombre, Rey poderoso, porque tuyo es el poder y la gloria, Dios mío.
A ti levantamos nuestra voz y nuestras manos, donde quiera que se encuentren nuestros hermanos y amigos. A la distancia queremos, Señor, invocar tu nombre para que los bendigas, los ayudas, les dé la provisión que necesitan cada uno de ellos. Señor, los ponemos en tus manos, Señor, porque tú nos los has dado a administrar y eso es lo que hemos procurado hacer. Como humanos, Señor, tenemos limitantes, pero en tu voluntad, Señor, tú tienes todo el poder. Tú eres el Shaddai, tú eres nuestro Dios todopoderoso. Ayúdalos, asísteles. Sigue confirmando tu palabra en los que han de ser salvos, Señor. Que no tengan temor, Señor, en tu nombre, Dios mío. Que tu nombre sea un aliciente en los momentos de necesidad para cada uno de ellos. A todos nuestros hermanos y ancianos de la IPUC, Señor, te pedimos que los guardes, que los bendigas, que los ayudes y los asistas. En el nombre de Jesucristo lo declaramos, porque en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesucristo damos gracias. Amén. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale lo que muchos piensan del poder de Dios? De eso vamos a hablar con la ayuda del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el versículo 19. Vamos a tomar ese texto inicial o de ahí vamos a hablar de un hombre llamado Simón que sutilmente quiso convertirse. Ya les voy a explicar eso. Y convertirse en cristiano, pero Dios destapa lo que sea. Dios no lo engaña a nadie. La gente quiere pensar. Yo decía en estos días en una transmisión, hay personas que creen que Dios piensa como los seres humanos. Y no, Dios no es un humano. Fue humano, pero Él es Dios en su esencia. Él es espíritu. Él es sin sombra de variación. Él lo llena todo con su presencia. Dice la Biblia que la tierra es el estrado de sus pies. Y queremos hacerlo, muchas personas quieren hacer creer de que Dios tiene que pensar como un ser humano. No, Él es Dios. Él es Dios y merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 19. Les invito, vamos a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, versículo 19. Dice, Simón, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Vuelvo y le repito, diciendo Simón, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Respondió Pedro y le dijo, perezcas tú y tu dinero. Perezcas tú y tu dinero. ¿Cuánto vale? Vamos a hablar de cuánto vale para muchos lo que significa el poder o el don del Espíritu Santo. Mire, la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo, cuando se manifestó en carne, estaba predicando y les estaba diciendo que enviaría un consolador, pero a la vez también en Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también el Señor les hizo saber, yo no os dejaré huérfanos. Les enviaré un consolador, es decir, el Señor de inmediato estaba diciendo porque Dios en su humanidad no se puede quedar humano, porque Él mismo enseñaba desde el principio que el que sale del polvo vuelve al polvo. Es decir, los seres humanos como humanos, esto que es materia tiene que volver a lo que es materia, pero la esencia del Espíritu es la que tiene que tener eternidad. Dios en su eternidad, el lenguaje que manejaba con los discípulos era ese. Que la manera en que ya después de haber hecho la obra de la cruz a manera de salvación y al partir la historia de la raza humana y reconstruir o recuperar lo que había perdido a través del pecado que se había cometido en el huerto del Edén por Adán y por Eva a través de algo que se llama desobediencia, y ellos pierden la imagen de Dios. El Señor viene y se convierte, según el apóstol Pablo en Romanos 5:12 en adelante, dice el segundo Adán, donde viene a reconstruir y es tentado en el desierto después de venir de ayunar 40 días y 40 noches. Y él venía a reconstruir eso, y por eso él tiene un lenguaje como si fuera diferente a Dios, pero él en las mismas, aprendiendo a leer la Biblia, nos damos cuenta que él de inmediato está diciendo, bueno, vayan y hagan estos discípulos, pero recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y luego les hace saber en lo que les decía también, reitero anteriormente, les hace saber, yo no los dejo huérfanos. Entonces, si
la gente quiere buscar un padre, pues entonces Jesús, ¿por qué dice que es padre? ¿No es hijo, pues? No, nosotros entendemos que Jesús es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, porque lo que nosotros sabemos es que Cristo y Dios son uno solo, sino que Dios tomó una materia humana para poder venir a la obra de la cruz, porque a Dios no lo mata nadie. Entonces, al Dios no morir, porque Dios no muere, no es que un espíritu tiene que tomar condición humana, porque los humanos sí mueren. ¿Para qué? Para venir a hacer un sacrificio. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A nosotros no nos da miedo decir que Jesucristo es Hijo de Dios, porque eso es Él también. Él es Hijo, Él es Padre, pero su esencia es Espíritu Santo. Él es nuestro amigo, Él es nuestro hermano, Él es la primicia, Él es el Creador. En Él fueron hechas, dice el apóstol Pablo, todas las cosas. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice la palabra del Señor. Así que Cristo es el todo y en todo. Gloria a Dios. Pero su esencia es el Espíritu Santo. Y también les decía a los discípulos de una manera muy práctica, y les decía, les enviaré un consolador. Y dice, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. También dice en otro lugar. Y nosotros vamos entendiendo para qué es el Espíritu Santo. Luego en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8 les dice a ellos, cuando les dice que les da una comisión y les dice que es en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. ¿De cuál poder? ¿Poder político? No. ¿Poder social? No. ¿Poder religioso? Tampoco, no. Un poder donde iba a marcar una diferencia y iban a tener un sello donde se diferenciaban de muchos, y ese poder es la misma presencia de Dios para que tuvieran la eficacia y fuera construido a través de los mismos discípulos y todos los que habían creído, fuera empezado a producirse y a materializarse algo que se llama iglesia, que también luego años más adelante el apóstol Pablo nos dice que somos el cuerpo de Cristo también. Esto es muy interesante, hablar de lo que es el poder y el Espíritu Santo también. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8, que a la letra dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y escuche bien, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿En dónde comenzaban a ser testigos? ¿Quién es testigo? Testigo es algo que ven un hecho. Ese es un verdadero testigo. Un testigo no es aquel que le cuentan una historia. Él dice, yo vi. No, él no vio, él la contaron. Nosotros aprendemos a ser testigos porque aprendemos a ver la obra de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino lo que Dios hace a través de nosotros para beneficio a los demás, como decía al inicio de este tema. Por eso Simón, cuando buscaba persuasivamente, y ahora sí quiero, porque es muy difícil, tendría yo que tener muchísimo tiempo para explicarle lo que es realmente el Espíritu Santo, que ya se lo he resumido. Es la misma presencia de Dios, es Cristo mismo fuera de su materia o de su humanidad, porque Él lo ha prometido de esa manera. Y lo que hace aquí a manera de profecía, les dice, recibiréis poder. Cuando los discípulos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que llega como de lengua repartida, ya todos ustedes creo que conocen esa historia, y que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, pero primero se quedaron ahí orando, obedecieron a Dios, pero obedecieron para poder recibir el Espíritu Santo. Ellos estaban ahí y Pedro se pone en pie y con autoridad predica la palabra de Dios, y esa autoridad solamente de esa manera o en ese comportamiento, el único que nos lo ha dado ha sido el Señor Jesucristo, porque Él les había dicho eso. Y por eso cuando Pedro empezó a hacer las señales, los prodigios y todos los milagros y todas esas situaciones que Dios ya le había prometido a través de lo que venía escuchando por el mismo testimonio de Jesucristo y la obediencia que ellos habían aprendido, ellos de inmediato oraban por las personas. Y en el capítulo 8, donde leímos, un hombre, Simón, que antes era un hechicero, una persona que le gustaba el ocultismo y ese tipo de cosas, lo que él pensó era que sigilosamente quería engañar a los discípulos para tener el mismo poder que los discípulos tenían, porque él veía cómo los discípulos oraban por los enfermos, cómo los discípulos predicaban, cómo los discípulos le imponían las manos a las personas y hablaban en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen, se bautizaban en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Pero
Él creyó que engañaba a los discípulos y se bautiza. Y aparentemente se convierte a Cristo. Pero cuando él empieza a caminar con los discípulos, lo que ellos encuentran es que él se destapa realmente lo que tenía en su corazón, y lo que en ellos identifican en Simón, era que lo que Simón no anhelaba era sentir a Dios, sino lo que Simón anhelaba era usar el poder como negocio. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo. Por eso en este tiempo muchas personas se burlan de nosotros y dicen: ¿a dónde están los pastores pues que oran y hacen milagros? Vea, yo aprendí esto hace muchos años, por lo que le digo, Jesús les dijo: me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Yo aprendí que Dios es el dueño de los milagros, pero ¿hasta dónde son beneficiosos los milagros si realmente nosotros hemos aprendido que la muerte es parte de la vida? Nosotros hemos aprendido que Dios sana si quiere y que Dios sana a quien quiere. Nosotros hemos aprendido que la oración no es un arma que Dios nos ha dado para vengarnos. Dios nos ha dado su nombre para que estemos haciendo, discúlpeme en esta comparación, tiros al aire como gastando balas, y en el tiempo de la guerra no tengamos para defendernos. No, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, es para que aprendamos a conocer su voluntad y para que aprendamos que si nosotros nos aferramos de Él por sus promesas, podemos salir en victoria, y en el momento que Dios menos nosotros lo esperemos, hará el milagro, hará la resurrección, hará lo que tenga que hacer, y nosotros seremos testigos. El poder del Espíritu Santo no es para que nosotros lo manipulemos. El poder del Espíritu Santo no es para que nosotros tengamos influencias eclesiásticas. El poder del Espíritu Santo no es para ganancias deshonestas. El poder del Espíritu Santo es para que nosotros aprendamos a ser verdaderos testigos de la esencia poderosa del Dios Todopoderoso. Porque eso es lo que nosotros hemos visto a través de la Biblia, que Dios ha querido mostrar a un pueblo, Dios ha querido ahora mostrar a una iglesia y al mundo entero que Él es el dueño y que en Él nosotros podemos encontrar lo que necesita nuestra vida. Pero si Él hace el milagro, le damos la gloria, y si Él no hace milagros, igualmente le damos la gloria. Simplemente hemos aprendido que el verdadero poder de Dios es que habite en nuestra vida. ¿Para qué nosotros predicamos esto? Para que la gente entienda que el poder de Dios no es un negocio. El poder de Dios no es para que nosotros abusemos de Él, porque eso es lo que simboliza el poder. Por eso hay muchas personas que se aferran del poder político y no hay quien los baje. Por eso hay muchas personas que se aferran del poder no sé cuál otro económico y no hay quien se los quite. ¿Por qué? Porque el poder es peligroso. Pero en este caso, para todo aquel, como el Señor le decía a los discípulos en San Marcos 16:16, y les decía el Señor, San Marcos 16:16 dice: el que creyere. Escuche bien, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y mire qué pasa: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios nos ha prometido que lo primero para tener poder no es influencia. ¿Qué era lo que Simón pensaba? Me voy a hacer amigo de los discípulos, me voy a convertir al cristianismo para que ellos me den ese poder, para que ellos me vendan ese poder. Me imagino que él pensaba: estos serán hechiceros que cobran como yo. Pero yo les digo en el nombre del Señor, el evangelio no es un negocio. El evangelio no es para que nosotros tampoco abusemos de él, ni del poder de Dios. Hay gente que no busca a Dios sino para milagros. Hay gente que no busca a Dios sino
para que le expulsen demonios. Hay gente que no busca a Dios sino para que le ayuden y le den mercado. Y lo digo con mucho respeto. Dios va más allá que eso. Pues comida le da a uno cualquier persona. La muerte algún día nos tiene que tomar si Cristo no viene por nosotros. El poder de Dios es para que aprendamos a vencer la tentación y para que le digamos al diablo: no más juego con usted, ya no más serás mi dueño. Porque lo primero que nosotros nos lleva a pensar que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es que para poder recibirlo tenemos que comenzar por el arrepentimiento. El Señor Jesús lo está diciendo acá: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, para poder tener el poder del Espíritu Santo, valga el doble dicho de poder, valga la redundancia de poder, pero una cosa es poder tener y otra cosa es poder de Dios. Y Dios nos ha enseñado que lo primero que nosotros debemos de hacer para tener este poder es arrepentirnos y convertirnos para poder recibir, porque aquí el Señor lo está diciendo muy claro en San Marcos 16 y 17 y 18 también lo dice el Señor. Él no está diciendo solo para los ricos, solo para los pobres, solo para los intelectuales, solo para los que estudien, solo para los letrados. No, Señor, aquí está diciendo: el que creyere y fuere bautizado. Amigo que me escuchas y me ves, hermano que estás conmigo en esta transmisión, amigo y hermano que verás esta transmisión, no sé cuándo puedas o quieras, yo te quiero decir que para todo aquel que cree, pero también todo aquel que se arrepienta y se convierta, para él es el Espíritu Santo, que es Dios mismo en su esencia en nosotros. Por eso no se equivoca el escritor cuando dice: es Dios la esperanza, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿De cuál gloria? De la gloria en la eternidad, porque esto tiene que terminar tarde que temprano. Lo humano tiene que terminar tarde que temprano, pero nosotros debemos de ir a la esencia de Dios, y es lo que todo el mundo anhela. Así como Simón anhelaba el poder y quería comprarlo, pero perezca él y su dinero, y perezca todo aquel que crea que el evangelio es un negocio. Para nosotros el evangelio es lo más grande que nos hemos podido encontrar en la vida, y por eso dejamos lo que tengamos que dejar para poder entender lo que es vivir en el reino de Dios y su justicia. Gloria al Señor. Necesitamos entender que el principio del poder de Dios, ya les dije que hay que comenzar, y es obligatorio comenzar por el arrepentimiento, porque Dios no le puede dar poder del Espíritu Santo, Dios no le puede dar don de lenguas a una persona que está en pecado. Pues una cosa es hablar en lenguas, pero otra cosa es el Espíritu Santo de Dios. Porque es que el hablar en lenguas no te hace salvo, pero el hablar en lenguas es necesario, es promesa de Dios. Pero yo no estoy hablando de que te vas para el cielo, te vas para el infierno si no hablas en lengua. Lo que yo te estoy diciendo es que si Dios te lo está dando en promoción, es decir, si tú vas a un almacén, si usted va a un almacén y le dice: paga uno y lleva dos. O si pagas esta promoción, llevas todo lo que hay en el paquete, pero vas a abrir el paquete y dice: no, me falta una cosa. Pues entonces reclámala, porque tú pagaste por eso. Y te van a poner problema. No, yo no lo voy a reclamar, me voy a quedar así. No, ¿y por qué? ¿Cuál es el nervio? Vaya y reclame que usted tiene derecho a esa promoción. Así ha dicho Dios, que el que se arrepienta y se bautice en su nombre tendrá derecho a hablar en nuevas lenguas, a expulsar demonios, a orar por enfermos, a tomar cosas mortíferas, y que si pone lo que tenga que hacer, Dios nos ha llamado a ser. En conclusión, Dios nos ha llamado a ser testigos de su poder, pero para nosotros lo más importante es que el poder del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, no para comprarlo, ni abusarnos, ni creernos más que los demás. No, el poder del Espíritu Santo es para aprender a ser verdaderos testigos de Dios, porque eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando iba a ascender, que ya no lo iban a ver más. Él les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Gloria al Señor.
Serás testigo ¿de qué? De cómo Dios a través nuestro, lo dije anteriormente, cómo Dios a través nuestro puede hacer una obra grande en las personas, pero también la hace en nosotros. Para poder recibir el poder necesitamos arrepentirnos, pero no podemos vivir en pecado. No es obligación si no la quieres. Hay gente que no quiere poder. Hay gente que no quiere poder de Dios, pero sí quiere poder constitucional, pero sí quiere poder de otras cosas. Pues ten poderes efímeros, nadie te va a discutir, Dios no te va a obligar. El Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra. Cuando vino a predicar a través de Jerusalén y toda su región, Él venía y decía: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, Dios no te va a obligar a que tienes que tener a Él en su ser. Él no te está obligando a que lo recibas. No, Él no te obliga a nada. Pero yo estoy convencido que muchos que están viendo o que muchos que verán quieren irse para el cielo. Pero ¿de qué manera nos vamos a ir para el cielo, pues? ¿De qué manera nosotros vamos a enfrentar las situaciones de la vida, pues? ¿De qué manera queremos milagros y solo queremos milagros, pero no queremos al que nos hace el milagro? No, Señor, a Dios lo recibimos completo. Por eso cuando Dios sana a uno leproso y le dice: vaya y muéstrese al sumo sacerdote, solamente uno regresó a agradecerle y le dijo: ¿dónde están tus compañeros? Y a él no le importó y darle mal testimonio o ponerse a chismosear. No, él le dijo: yo no sé, yo vine a agradecerle, ellos se fueron, yo me vine para donde usted a darle gracias. Por eso es importante que la obra del Espíritu Santo sea completada en nuestra vida, porque a eso se le llama poder del Espíritu Santo y poder de Dios prometido a través del paquete del plan de salvación que el Señor le ofrece a todo aquel que quiere negarse a sí mismo y seguirlo. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Es importante analizar que así como Moisés, cuando el Señor lo llama, Moisés era tímido, Moisés era, muchos dicen tartamudo, otros que eran tímidos en su comportamiento. Por eso Dios le dice: venga que yo le pongo a su hermano Aarón, que ese sí habla por usted. Cuando Moisés va y se presenta a su hermano medio de crianza, al faraón, porque eran de crianza, hermanos, se levantan así en medio de la casa del faraón. Él se conocía con él y cuando se encuentran, él dice: libera a mi pueblo. Y lo primero que hace es que suelta la vara que Dios le había dicho: con esta te daré la señal de autoridad que estoy contigo. El Señor le dice a Aarón: suelte la vara y póngala ahí. ¿En qué se convierte? En serpiente. Pero mire que el faraón dice: pues si es por eso, yo también tengo quien haga eso. Porque muchos quieren comparar. No, Señor, aunque muchos quieran hablar de Jesús, y lo digo con mucho respeto, y lo digo con toda franqueza en el nombre del Señor, aunque muchos te hablen de Jesús, y aunque aparentemente muchos quieran tergiversar el evangelio, Dios sabe los que son de Él. Dios conoce los que a Él le son fiel. Dios sabe realmente quién en su corazón se quiere arrepentir. Por eso cuando el faraón ve que Moisés a través de Aarón suelta una vara y se convierte en serpiente, en culebra, dice la Biblia, en el Éxodo dice esto: cuando se convierte en culebra, dice que los hechiceros soltaron también sus varas como un mismo. Pues si eso es lo mismo, venga, aquí también tenemos de lo mismo que usted. Pero ¿qué hizo la vara que se convirtió en culebra o en serpiente? Se comió a las demás varas que se habían convertido en serpiente, dándonos a entender que el poder de Dios no se compara. Aunque aparentemente el diablo quiera hacer pensar que no somos capaces, aunque aparentemente el diablo nos quiera hacer pensar que no nos vamos a volver a reunir, aunque aparentemente el diablo te quiera hacer pensar que no vas a poder recibir el Espíritu Santo, que no vas a ser fiel, que no vas a ser santo, en este día yo te digo en el nombre de Jesús: nunca compares el poder de Dios con el poder de Satanás, y menos compares el poder de Dios con el poder humano, porque el poder de Dios es el todopoderoso. El poder de Dios él está fuera de concurso. A la iglesia no la va a detener nadie, aparte de que nos sujetamos a la norma constitucional, porque es que esto es de lógica. Si a nosotros que predicamos nos gusta que el mensaje sea aplicado,
¿Quién soy yo para no obedecer? ¿Quién somos nosotros para no obedecer y sujetarnos? ¿Por qué si nos gusta que se nos sujeten, pero nosotros no? No. En el Señor nosotros aprendemos todas estas cosas. Por eso, aunque parezcan muchos que tienen el mismo poder, no es lo mismo. Porque Dios no nos va a dar de su poder si no nos arrepentimos y nos bautizamos en su nombre. Porque si no andamos en una vida de confianza de la mano del Señor, créame o no vamos a recibir las promesas de Dios. Pero repito, si Dios nos ha prometido un paquete completo, una promoción completa, aunque le estoy poniendo un ejemplo efímero, un ejemplo tosco, un ejemplo incomparable, pero para que usted dé la idea o se haga la idea de lo que Dios ha prometido. Los que crean y se bauticen en su nombre, les dio potestad. Aparte de ser hechos hijos de Dios, les dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Dios nos ha prometido todas estas cosas, pero no es una obligación. Y tampoco podemos dejar a un lado los principios. Es decir, Dios no te obliga si no quieres. Si no quieres seguirlo, pues, ¿quién necesita? ¿Dios o tú? ¿Yo o Dios? ¿Quién necesita? ¿Quién? Alguien decía, y a manera de enseñanza decía, que hay personas que son ateos hasta que están en un avión que falla en el aire. Hasta ahí son ateos, hasta ahí. Pero la misma lógica nos enseña, si eso es lo que queremos hacer, la misma lógica nos enseña que si no existiera Dios, no existiría el ateísmo. Porque el mismo ateísmo es negarse a creer en la existencia de Dios. Y Dios no necesita estar discutiendo. Yo no sé cómo hay gente que vive discutiendo, si son tantos, y yo les muestro, y todo el mundo muestra por la Biblia muchas cosas, pero yo les quiero decir, Dios no nos ha llamado a que lo defendamos, Dios nos ha llamado a que seamos testigos, y un testigo no es para defender, un testigo es para contar lo que ha visto, y lo que nosotros hemos aprendido a ver es la gloria de Dios en nosotros y la gloria de Dios en los demás, a través de la salvación, a través de la restauración, a través del perdón de pecados, a través de la sanidad, a través de los milagros, a través de la regeneración, porque muchos se han alejado de Dios y se han dado cuenta que han cometido errores, pero vuelven y reconstruyen su vida porque Dios vino a salvar lo que había perdido a través del reconocimiento que tenemos que tener los seres humanos de la obra de la cruz. La mejor señal que el ser humano pueda tener, no como la de Simón, aquel hombre que quería esconderse entre el cristianismo y querer creer que el Espíritu Santo se compraba con dinero. Esto no se compra con dinero. Esto no es para grupos selectos. Esto es para todo aquel que lo quiera recibir. ¿Tú quieres poder del Espíritu Santo? ¿Tú quieres poder del Espíritu Santo? Bueno, sigue con Cristo o entrégate a Cristo. Y si llevas tiempo con Cristo y no has recibido la promesa, pues entonces abre tu paquete y saca tu beneficio, porque ya has sido arrepentido y ya has sido convertido. Esa es la única garantía que necesitamos. Dios no habita en un cuerpo pecador. Dios habita en un cuerpo que se ha dejado regenerar por el poder del Espíritu Santo. Por eso Él dice, y me seréis testigos. ¿De qué seremos testigos? De esto que está pasando. Ser santo es lo más grande. Ser hijo de Dios es lo más grande. Aunque muchos digan y cada quien defienda lo suyo, yo estoy convencido que todos los que hemos aprendido a ser hijos de Dios,
podemos decir con voz en cuello: gracias, Señor, porque aunque haya gente mejor allá afuera que todos nosotros, tú nos has mostrado que la salvación también es para nuestra vida. Y por eso estamos acá, siendo testigos del poder de Dios que opera en la conciencia de las personas. Para todos hay Espíritu Santo, para todos hay presencia de Dios. No lo busques solo por los milagros, no lo busques como Simón, que creía que se compraba el poder de Dios. Esto no se compra con dinero. El evangelio, aunque muchos se burlen de él, esto no es de burla, esto es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Gloria al Señor. Hagamos unas palabras de oración. Vamos a orar. Vamos a orar por los que están simpatizando y están recibiendo doctrina. Que Dios confirme su palabra en ellos. Que no tengan temor. Los cambios en la vida son necesarios. Le voy a decir por qué. Porque los ciclos de la vida se tienen que cumplir. Nadie que tenga 40 años se puede comportar como un niño de 10. Aunque si lo quiere lo haga, pero no está bien visto. Porque el que era niño va dejando de ser niño con el tiempo. Es decir, en la vida hay cambios que son necesarios hacer. Y si te encuentras a Cristo, es fundamental que tengas el cambio de vida y de comportamiento. Porque en Dios están todas las garantías para que podamos algún día estar en su presencia y para que aprendamos a disfrutar de la vida mientras nos vamos a la esencia misma de Dios. Bendito el nombre de Jesús. No te preocupes por los cambios físicos, no te preocupes por los cambios mentales y de lenguaje. Dios, solamente entrega tu voluntad, que Dios se encarga del resto. Aquí nadie está porque es mejor que otro, repito. Aquí estamos es por algo que se llama gracia. Y la gracia significa regalo inmerecido. Y eso es parte del poder de Dios. Y yo creo que conmigo, aunque hayan personas que se llamen Simón, yo creo que ninguno pensamos como piensa Simón o pensó Simón, que quería comprar porque pensaba que el poder de Dios valía dinero para hacer dinero. El poder de Dios es para que lo disfrutemos mientras nos vamos a su esencia. Bendito Jesús, Padre Santo, gracias en esta tarde, Señor, por todos los que se han conectado y están conmigo en este momento, y los que han de ver este mensaje en algún momento. Queremos, Dios mío, que los ayudes, que confirmes y afirmes tus pasos en ti, sus pasos en ti, y que perfecciones sus vidas a través de tu poder y tu esencia, que es el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo lo declaramos. Amén. Amén. El Señor Jesús les bendiga a todos los que están conectados en este momento. Esperamos pues que la palabra del Señor se glorifique en sus vidas y que haga el efecto que es necesario, porque para eso se predica la palabra, para que se ponga en práctica. Esa es realmente la lección que se debe tener de la Biblia, de la palabra de Dios, que se aplique en la vida de todos nosotros. Que Dios les bendiga y recuerden que el mundo cambió, pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Dios les bendiga a todos grandemente y a todos los hermanos de la IPUC, El Triunfo. A las 7 de la noche continuamos con la devocional por la aplicación Zoom, para que no se pierda la bendición en la devocional, porque para usted todavía hay mucho de parte de Dios. Dios les bendiga a todos los demás que están conectados y a los que en diferido en algún momento puedan ver este video y esta devocional. Dios les bendiga.